Buen día. Bueno, estamos en el contenido de la clase 1. Bienvenidos nuevamente y ya casi cerrando esta materia de metodología de la investigación en esta maestría en higiene y sustentabilidad. Bueno, pues esta parte de la última unidad que vamos nosotros a estudiar, pues es precisamente reconocer todo el camino que nosotros hemos construido, que bueno, a través del conocimiento de diferentes autores, algunos comentaron en la parte de retroalimentación sobre libros que les han recomendado en la parte metodológica, o algunos hemos estado trabajando con esas recomendaciones, otros también hemos trabajado la construcción con los libros que se han proporcionado, y bueno, eso es excelente porque nos estamos haciendo poco a poco especialistas en este ámbito de la ciencia comprobada y sobre todo consensuada en el ámbito de las fases metodológicas. Todas estas unidades, bueno, pues están construidas precisamente para fortalecer cada uno de los pilares, pero también para responder qué hago primero, qué hago en la parte intermedia de una investigación y qué hago a lo último. Estamos viendo ahí que nuestra primera actividad pues fue crear precisamente a través del conocimiento de esa ciencia, de esa naturaleza donde vivo en mi sistema, pues hacerme mis propias interrogantes para poder pasar poco a poco por esa investigación científica, pues formulando esas pequeñas teorías, las pequeñas bases que ya van a ir fortaleciendo precisamente ese planteamiento, ¿no? Esas futuras respuestas que queremos saber. Y por supuesto conocer cuáles son sus características y bueno, irme asomando cómo podría ser ese método, qué es lo que voy a medir y en base a qué, desde dónde y con qué profundidad, pues eso me los van a definir las variables que van a ser esos adjetivos que van a calificar nuestro trabajo. En la unidad 4, bueno, pues hay que formular ese problema científico, saber cuáles son sus condiciones y también formular como másters nuestras propias teorías. ¿Qué es lo que nosotros pensamos del sistema y cómo nosotros aseguramos que es la probabilidad de que se resuelva? ¿Cuál es esa futura solución que todos esperan que nosotros propongamos y que por supuesto tiene que ser comprobada en ese carácter probabilístico? En esa cuestión de poderlas hacer funcional, esas hipótesis, pues hay que diseñar esa investigación. Nosotros necesitamos llegar hasta nuestra meta final, pero necesitamos plantearnos los objetivos. Y esos objetivos, pues son las acciones que van a estar condicionadas hacia dónde nosotros vamos a llevar la investigación, hacia dónde queremos que sea la solución, porque podría haber más de un camino, pero nosotros tomaremos uno a través de las experiencias de otros investigadores, pero también de las características de nuestro propio sistema. Por ello, nosotros también pues detectaremos qué tipo de investigación nos confiere en ese momento para llegar a nuestro resultado. Posteriormente, en el proyecto de investigación que va a ser los primeros pilares, las primeras partes de asentamiento que vamos a realizar, pues tienen fases subsecuentes. Y vamos a hacer precisamente dentro de ese protocolo de investigación,
pues toda la masa, la fuerza de los autores que van a marcar nuestra investigación dentro del marco teórico de acuerdo a los temas que nosotros hayamos seleccionado para fortalecer nuestra investigación. Posteriormente, y a través de técnicas de recolección y pues de acuerdo a las características de nuestro sistema, podríamos recoger esa búsqueda a través de cuestionarios, a través de tests, a través de diferentes técnicas para la recolección de nuestra muestra en nuestra gran población. Y bueno, conforme nosotros vayamos sentando los primeros pilares y la experiencia también de la recolección de información de otros dentro de ese sistema, pues vamos a ir aprendiendo y también delimitando qué tipo de método sería esa prueba que mayormente nos fortalecería porque hay que presentar los resultados. En el análisis de la información científica, pues es el último tema que nosotros vamos a realizar, ¿no? Y ese tema, esa unidad 8, bueno, pues ya tenemos que revelar qué ha pasado en este tiempo con nuestra investigación. ¿Cómo es que hemos analizado la información? ¿Para qué? ¿Se ha cumplido acaso nuestra hipótesis o fue nula, no se cumplió? ¿Qué es lo que pasó con eso que pensábamos nosotros en nuestra teoría? Y bueno, si no se cumplió, no quiere decir que la investigación estuvo hacia males caminos en el proceso preciso de la parte científica, sino que, bueno, ¿qué fue lo que descubrimos? Es el momento de revelar, ¿no? Estamos viendo una palabra que la mayoría conocemos, que es la comunicación científica. Y desde las primeras clases yo he evocado esa oración, ¿no? Esa notación más bien de que la comunicación debe ser efectiva, que lo que pensamos sea lo que está escrito y que todos, no solo el escritor, que todos entendamos lo mismo. Y viene una palabra, dice, 2 puntos seguidos, exigencia, es decir, debe de tener ciertos requisitos para que esa comunicación verdaderamente sea efectiva. Así que esos fines de aprendizaje o formación, ¿se acuerdan cuando iniciamos en nuestras primeras láminas? Es que el estudiante identifique. Esos eran los fines de esta formación, porque nosotros estamos en el entendido de que van forjando sus primeros pilares en la maestría. Y que cuando este taller termine, sí, alguien quiere cambiar el tema, pues por supuesto que lo puede hacer desde su nicho de conocimiento, cómo formar el título, cómo empezar a dar fuerza y saber cuáles son las partes que no pueden cambiar su sentido, que no pueden cambiar el enfoque, pero que sí pueden cambiar algunas palabras para fortalecer la construcción y cuáles definitivamente no se pueden cambiar. Así que debe despertar, bueno, esa parte de la habilidad para sustentar su investigación científica que ha propuesto o que está por proponer. Por supuesto, nosotros lo que deseamos es que esta sea el primer pilar de un trabajo que se vaya fortaleciendo mayormente en el camino. Así que el objetivo de esta unidad, bueno, pues es dar interpretación, tanto a la fase metodológica como que ustedes mismos también despierten la habilidad para poder revisar sus propios trabajos. Y estamos leyendo en la pantalla pues nuestra palabra y estamos viendo también un ejemplo sobre los objetivos. Dice interpretar esa información que hemos escrito, los pilares que hemos descrito para fomentar nuestras fases metodológicas en el tema que hemos elegido. Recordemos que de hecho la palabra tesis quiere decir propuesta.
Por eso muchas veces, bueno, algunos autores, algunos expertos en metodología, pues no ven muy acertado, no es que esté mal, pero no ven muy acertado porque no se afina propuesta de qué. Entonces se recomienda irse directamente a la acción de la tesis. Esto pues llamará más la atención precisamente de los que estamos buscando nuevas investigaciones o resultados de estados del arte para poder también nosotros, así como en su momento ustedes, pues apegarse a las experiencias de temas parecidos. En esta lámina dice fase, por un lado, cuando nosotros comenzamos, pues tenemos una fase conceptual de introducción y por otro lado, el lado de la discusión, cuando ya damos las respuestas. Y bueno, en la parte de los primeros pilares hacemos deducciones del tema de investigar en nuestro campo de investigación, ya sea de seguridad, ya sea de inteligencia artificial, ya sea en las partes de las TIC, ya sea en las partes de ambiental o química ambiental. Entonces estamos viendo la fase de planificación. ¿Qué tipo de material utilizaré y qué métodos en la última parte del estudio piloto? Dice, porque estamos construyendo. ¿Puedo regresar nuevamente? Aquí vamos a aprender nuestro punto láser. Quiere decir que puedo regresar, ya que estas fases pues son en cadena, no son aisladas. Es por ello la importancia de la robustez de la información. Empezamos desde la parte, bueno, ¿y qué queremos resolver? Hacemos una revisión bibliográfica para poder ir precisamente en cascada, hasta llegar a algunos hechos o datos en esta parte del estudio consensuado. Bien, hemos estado hablando de la comunicación efectiva desde nuestros primeros pilares. Pero antes, en la parte de la ciencia, ¿se acuerdan? En la primera unidad nosotros hablamos también de ciencia y siempre estábamos hablando de comunicación. Hemos realizado, hemos tenido vívida la comunicación. Y esta comunicación científica, bueno, es la que ustedes van a hacer efecto causa en esta parte de la última fase de la tesis, la comunicación de la ciencia. Ustedes como científicos pues van a erogar, ¿no?, esa comprobación de la hipótesis para ir a su conclusión. Va a haber un lenguaje correcto, va a haber un contenido apropiado, ¿no?, sin sentimentalismos. Es lo que es dentro de la comprobación científica, porque lo dicen algunos autores. Bueno, he reunido esta información especial para ustedes en este consenso del conocimiento a través de un canal de comunicación que es la parte escrita, y vean cómo está la flecha de retroalimentación dentro de esta parte. Así que se trata de una rama de la comunicación que va a buscar compartir, divulgar la noticia de ese carácter científico que han utilizado, pero ahora en un lenguaje de comprensión mediante la comunicación, pues escrita y hablada, que es la comunicación, pues la parte que se utiliza. Y así que uno de los retos de esa comunicación es evitar precisamente que sea complejo, que se convierta en una parte aburrida, que se convierta en una parte irrelevante. Al contrario de todo ello, se debe estar informado, se debe dar la robustez del conocimiento, se debe tener la audiencia, la atención visual para dar esa importancia a la comunicación y dar paso a la comunicación efectiva a través de lo que hemos nosotros encontrado. Y así es como hemos estado hablando de esta comunicación efectiva. Y bueno, dentro de nuestro trabajo debe de ser claro, el lector, cualquier lector, debe de entender lo mismo que yo quiero dar a entender.
Por ello debemos de hablar de una manera correcta, sin sentimentalismos en esta parte, sobre todo en la parte cuantitativa. También debemos de ser, respetuosos al nombrar, al expresar, pero de manera completa el mensaje, no a medias. Muchas veces redactamos de manera que lo estoy entendiendo yo solamente como investigador, pensando o creyendo de que todos me están entendiendo. Tomo a las oraciones como si todos entendiesen esas partituras. Y debemos hacer una manera escrita que pueda describir. Si describimos el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el mediante qué, a quién, qué, recordemos de que de las primeras clases hemos comentado que siempre iban a estar ahí esas palabras, esas preguntas, esa parte inquisitiva para que tanto nosotros como el lector, pero por supuesto primero el investigador, esté seguro de lo que está buscando, esté completamente de acuerdo con él mismo de cómo lo va a realizar. Entonces, todo ello hace un 100% de la comunicación efectiva que debe entenderse en esa tesis, en esa propuesta que está lanzando. Bien, y estamos viendo ahora esa parte final. Y cuando termine, ¿qué es lo que va a pasar? Debo comunicar en una manera escrita, que es la parte de la tesis. Debo también informar de manera oral, debo de tener esa habilidad para poder llegar a esa precisión. Por ello, se hace una recomendación de la cual en su momento estábamos comentando, ¿se acuerdan? Que, vamos a aprender otra vez, que se recomienda que se la den a leer a su jefe, a su compañero, a un amigo, a su hermano, a su novia, a su esposo, a su esposa, a alguien que pueda darles un punto de vista. Si no la entiende, es que no fuimos capaces, no fuimos suficientemente claros. Pero por supuesto que podemos volver a reconstruir. No quiere decir que no podamos. Que estamos aprendiendo, que todavía nuestra capacidad de construcción hay que afinarla, porque todo el mundo puede hacer eso en la parte de la tesis. Y se debe modificar la redacción de su informe final o tesis. ¿Qué quiere decir? No estamos cambiando el sentido ni lo que el investigador quiere realizar, sino es el fortalecimiento de la redacción. Hay que ayudarle, aunque algunos tengamos cerrazón, hay que ayudarnos, hay que confiar en esa redacción para que se pueda, no sobreentender, que se pueda comprender esa comunicación que nos quiere dar y hacia dónde nos quiere llevar el científico que son ustedes. Estructura y contenido del informe final. Cada entidad de universidad tiene una propuesta diferente. Eso se va a basar, en su propia elección, en sus objetivos, en este caso en nuestra maestría de seguridad, de nuestra maestría que estamos viendo en sustentabilidad. Entonces la institución crea los pilares que considere necesarios para su máster, para poderlo fortalecer. Por ello van a encontrar algunas tesis diferentes en ámbitos sobre sus temas, porque es lo que primero hemos hecho, nos hemos convertido en investigadores, y el investigador 100% busca información fidedigna, que se adapte precisamente a lo que él, está en esa parte de la interrogación. Y cuando se hace la revisión de ese contenido, de esa parte final, que al fin decimos, ya estoy terminando, porque les digo yo,
No, sí, hay un inicio y hay un final, pero a los que somos curiosos, pues siempre estamos indagando con qué se puede fortalecer. Y hemos tenido fases por las que hemos pasado para nuestra construcción. Estamos formados desde la carátula, ya estamos hablando de nuestra investigación en la dedicatoria y agradecimientos, nuestro índice, nuestra introducción, nuestro resumen. Si ven, aquí ocurre de manera diferente. Nosotros pondremos una introducción y después el resumen. Pero de que tiene las partes fundamentales, lo tiene. Esta propuesta es de Vara desde el 2018. Así que, bueno, desde mucho antes ya ha estado consensuada por otros autores de metodología científica, lo que SIAPI, por supuesto, ha propuesto a través de los investigadores. Es decir, no son ideas aisladas, también se investigó para la construcción de sus bases y nosotros tuviéramos un mejor diseño para presentar lo que vamos a aprender en esta maestría. Aquí está, miren, fundamentado, ni espacio le quitaron al problema de investigación, que va desde el planteamiento, los objetivos y su impacto potencial, que es esa parte de la justificación, de defender cómo aporta y por qué esta estructura, este informe final que estoy dando. Vean los demás pasos en la parte de metodología, que ya es lo que comentábamos, bueno, nuestra muestra de esa población que vamos a estudiar, ese instrumento que vamos a realizar, puede ser un cuestionario, puede ser un test, puede ser observación, puede ser una metodología matemática más robusta, puede ser una regresión lineal, ¿cómo? ¿No? Porque en esa parte es que vamos a saber cómo lo voy a interpretar. Una parte es la recolección y otra estar viendo cuál va a ser la facilidad de la interpretación. Y por ello, pues se muestra esta parte de procedimiento. Posteriormente, pues se va a los resultados y a la discusión que tienen que fundamentarse con los primeros pilares. Para mostrar nuestras referencias y, por supuesto, todo lo que se ha otorgado. Si necesitamos, como decíamos con su compañero, un glosario, si necesitamos presentar un esquema, a lo mejor puede ser ello, puede ser que a lo mejor hicimos un diseño de procedimientos para alguna normativa en nuestro nicho laboral, y entonces necesitamos que haya un gráfico a lo último, que haya un esquema, ¿no? de cómo se ve la empresa y cómo se percibe, a lo mejor la filosofía, no lo sabemos. Pero de lo que sí estoy segura es que debe de llevar la información que el investigador crea que se va a necesitar, no como un relleno, ni como algo aislado, sino como algo que se integre a la comunicación efectiva de nuestra redacción, que dé fortaleza, pero que siga comprobando nuestra parte metodológica de la investigación del tema que hemos elegido. Cuando se termina el trabajo, por supuesto que hay diferencias, ¿no? En esta parte del protocolo de investigación, bueno, es un documento que nos va acercando, fíjense las palabras, nos va acercando, ¿no? Pero también nos va orientando hacia las acciones. Bueno, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? En esta parte debemos de tener cuidado. Si dices esto, ¿hasta dónde vas a llegar? Te pueden pedir más y tú no te vas a hacer cargo. Por eso, nuestro trabajo como asesores es el escrutinio, ¿verdad? Estar poniendo ojos al trabajo de decirle a nuestro escritor, a nuestro científico, a nuestro máster, cuidado aquí, mucho cuidado, porque si lo hacemos así, podemos caer en un error. ¿O acaso es lo que tú quieres interpretar también? Si es así, entonces queda cerrada la parte del objetivo, ábrela más, y si no, bueno, no se ha planteado desde la parte del problema. Entonces esas etapas darán esa sucesión, pero tiene que ser claro, concreto y completo, por supuesto. Y en el informe final, bueno, ya es la revisión. Ya se va a concluir todo lo que se ha fortalecido y debe de tener un sentido
debemos de ver hasta cuánto va a perdurar, debemos de tomar en cuenta todas las partes fundamentales. Si leemos algo, nos regresemos algo muy adelante en el capítulo 3 y no nos queda claro, pues regresaremos a las primeras partes, que es lo que ha pasado, para dar correspondencia de fases a esa parte final de la investigación. En la portada, pues es la parte inicial del trabajo y bueno, solo tenemos que abocarnos a cerrar esa parte de lo que nos pide precisamente como lineamientos. Los agradecimientos, algunos autores de tesis lo ponen, otros no. Como asesor, bueno, yo les aconsejo que sí, que vaya el agradecimiento. Unas palabras pueden ser breves, pueden ser unas oraciones, pueden ser algún escrito, ¿no? Pero ahí sí podemos vaciar un poco de sentimiento a través de lo que el autor, o sea, el tesista, pues ha pasado en este proceso. ¿Ok? Pero también hay que exponer a estas personas a las cuales se ha dedicado el trabajo. Bueno, yo lo aconsejo, ¿no? También que puede ser esta parte de la también dedicatoria. Ajá, puede ser que hemos estado pensando esta construcción en alguien que nos inspiró. Y esa parte también podemos ponerla ahí mismo en la redacción de los agradecimientos. Ese título. El título, bueno, es fundamental, ¿no? Decimos en México que el que golpea en esta parte, lo que se dice primero, ¿no? Es la parte fundamental. El título es el que golpea, el que impregna, el que sella de qué se va a tratar la tesis, ¿no? Puede ser resumido, algunos autores comentan de 17 o 21 palabras, los autores todavía no tienen un consenso, algunos dicen que debe de llevar la pura esencia nada más, otros argumentan que debe ser un poquito más amplio, otros más específico, pero lo que sí es importante es que tenga concordancia de hechos con lo que voy a encontrar. Es por ello que luego ocurre que en algunas películas, libros, pues estoy a la expectativa y la realidad es diferente. Aquí no debe de ocurrir eso. 100% debo encontrar a lo que el título se ha comprometido. Porque, bueno, tiene una portada que revela el nombre del autor. Y eso sella una seriedad de lógica en la comunicación científica de nuestro tesista. Entonces el título nos tiene que decir qué tema, qué objeto y qué línea es a la que se está dedicando en la investigación. Esta tabla de contenido entra en la parte robusta, ¿verdad? Yo he compartido aquí nuestra tabla de contenido de nuestra institución. Entonces es esta parte que, bueno, el autor se asoma, ¿qué voy a encontrar en la parte metodológica? La introducción, por supuesto, bueno, es la que nos tiene que aperturar. Podemos hacer la primera línea, ¿no? De introducir al lector y posteriormente esa literatura sobre los temas que hemos visto dentro de nuestro trabajo. Y a lo último, bueno, comentar qué tipos de métodos es lo que estamos tratando dentro de nuestro trabajo y si hemos logrado llegar a esas interrogantes y sobre la propuesta. Por supuesto, siempre con un haz de luz sobre lo que nosotros hemos realizado en nuestra conclusión. Aquí les dejo unas láminas para que ustedes, bueno, observen las partes también, planteamiento del problema, cómo realizarlo. Hemos insistido mucho que es el corazón de esa investigación, como bien lo dice nuestro autor que nos representa a nivel internacional, o uno de ellos, el maestro Sampieri. Muchas gracias.